Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí en su programa Tiempo de Mujeres en una emisión más. Estamos muy contentas aquí con don José Moguel en los controles, en la revista Peninsular, su casa amiga, donde entrevistamos a mujeres bien interesantes que han hecho la diferencia, mujeres profesionales en diferentes ámbitos, y hoy no es la excepción. Usted sabe que aquí tenemos a puras mujeres que han hecho la diferencia en nuestro ámbito en diferentes sectores, en la academia, en el deporte, en el arte, en la política y en diferentes ámbitos de participación social. Hoy es el caso de una amiga, una profesional que pues tiene como varias facetas. Es mujer, es abuela, es mamá, le gustan los animales, le gusta la buena vida, disfrutar de la vida, pero es más que nada una médica de formación básica en la Universidad Autónoma de Yucatán, una destacada investigadora del Centro de Investigaciones Hideo Noguchi por más de 40 años, y un aspecto importante de su vida es su activismo. Ella tiene también cerca de 4 décadas, ahorita nos platicará, de activismo en agendas muy importantes que tienen que ver con los grupos vulnerados, que son los grupos de la diversidad sexual. Ella ha trabajado mucho a favor de la prevención y atención del VIH-Sida, y sobre todo se ha involucrado en la lucha por los derechos de la comunidad LGBT. Además, desde hace varios años también se dedica al activismo a favor de las mujeres. Con todo ello, déjenme decirles que es una profesional que ha tenido muchas publicaciones en el ámbito de la academia. Ella es Ligia Vera Gamboa. Bienvenida, mi estimada Ligia, una amiga de ya décadas de estar juntas en este andar por la vida pública. Así es que bienvenida, mi querida Ligia. Así es, Gina. Bueno, pues antes que nada, buenos días a todas, todos, todes. Un placer estar acá compartiendo con la doctora Gina Villagómez en este programa Tiempo de Mujeres. Y halagada, y de verdad, muy halagada por todo lo que has dicho de mí, nada que ver. Me parece que cuando una persona antepone el bienestar colectivo a situaciones personales, más allá de la salud, por supuesto, y cuestiones muy particulares, las cosas deberían ir mejor, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que espero que platiquemos hoy, ya pues sí, que en el ámbito de la salud tenemos muchas cosas de qué hablar. Muchos retos, y ese es precisamente el interés de esta entrevista, mi querida Ligia, porque tú, además del activismo que has tenido y como médica con una experiencia de muchos años, ella ha sido profesora, formadora de muchas generaciones de médicos, médicas en nuestro estado, y quién mejor para conocer la situación, porque además el activismo la ha llevado a estar al día con las necesidades de nuestro estado. Y fíjate que Ligia, que quería preguntarte más bien cuáles son los retos ahora que pues se avecina un cambio de gobierno que al parecer puede dar unos giros interesantes. Algunos generan dudas, otros generan certeza, pero finalmente tú nos podrías dar un panorama general. Lo sé porque lo hemos trabajado a través de pues agrupaciones feministas en este andar por el activismo, y me gustaría que ahora, frente al cambio, el nuevo gobierno, ¿cuáles serían para el nuevo gobernador Joaquín Díaz Mena los mayores retos en el sector de la salud, que es uno de los grandes pendientes desde mi punto de vista que deja la llamada 4T a nivel nacional, y que ha tenido muchos cuestionamientos, y que obviamente un estado como el nuestro, que tiene un alto nivel de vulnerabilidad social, de pobreza, de falta de acceso a recursos médicos, ¿cuáles serían, pues tú cómo visualizas en términos estructurales los grandes retos hacia donde se debería de enfocar la política de salud de nuestro estado? Bueno, en general yo creo que tenemos que empezar por contextualizar, ¿no? Porque si bien sabemos que existen programas nacionales como IMSS Bienestar y como muchos que han transitado con cada administración, ¿no? Es una realidad que, por ejemplo, Yucatán no firmó el convenio conocido como INSABI, ¿no? Y esto pues fue una situación
que generó algunas dificultades para muchas personas para el acceso a los servicios de salud, y a pesar de que el gobernador actual hizo esfuerzos, ¿no?, para que esto afectara lo menos posible. Sin embargo, pero ¿por qué no se firmó? ¿Cuál era realmente no hubo una razón explícita de por qué no se firmó, pero pues no fue el único estado que no lo firmó, ¿no? Pero esto nos llevaba cada vez que íbamos a solicitar ante determinadas situaciones algunas, pues no sé, medicamentos, gabinete, estudios de gabinete, tratamientos, ¿no? La dificultad inicial con la que se encontraban las personas era es que no estamos en el INSABI, entonces había que recurrir a otras estrategias para poder apoyar a estas personas para que tuvieran, pues como lo establece la Constitución, el derecho a la salud, ¿no? Que se dice muy bonito desde la Constitución, pero que en la práctica y en la operatividad no es tan sencillo. Por otro lado, no podemos olvidar que en los últimos, a partir de 2020 nos enfrentamos, o el país se enfrentó a la pandemia de COVID, ¿no? Y dada el impacto a nivel de morbimortalidad que tenía la pandemia, pues muchos recursos se destinó justo a tratar, ¿no?, y esta pandemia, ¿no?, y se descuidaron otros programas de salud, incluido diabetes, hipertensión, VIH, ¿no? Esto no fue con mala intención por parte de las autoridades, sino claro, que simplemente los recursos no alcanzaban para todos los programas, ¿no? Y esto generó pues que muchísimas personas ya no, que tenían enfermedades crónicas como diabetes, pues de repente no tuvieran los medicamentos para poder tratarlos. Todavía en una reunión pasada que tuvimos del Consejo Estatal de la Nutrición, alguien comentaba, ¿no?, que existe el Departamento de Órtesis y Prótesis del Gobierno del Estado y que un porcentaje alto de las personas llega por amputación, particularmente por diabetes, ¿no? Entonces se cuestionaba la persona que cómo era posible si con cambiar la alimentación, con que tomen los medicamentos, con esto se puede solucionar para evitar llegar a este tipo de complicaciones de una enfermedad crónica que es un flagelo para Yucatán, con más del 10% de prevalencia en la última encuesta nacional de salud, ¿no? Entonces, y decíamos, bueno, a ver, o sea, se dice muy fácil, comes saludablemente, pero te enfrentas a varias situaciones cuando eres quien vive con diabetes. Primero, la familia no tiene como el alcance de decir, bueno, ella tiene diabetes, él tiene diabetes, ¿no? Y todos los demás no, y entonces todo el mundo come lo que quiere ante la otra persona. Bueno, y esto ya empieza a dificultar, pero además cuando establecemos dietas muy estrictas, muy particulares, donde le decimos a las personas que coman cosas que están fuera de su alcance desde lo económico, ¿no? Pues en lugar de que les digan que coman nueces, pues que les digan que coman cacahuates, ¿no? Uh-huh. Que cubren lo mismo, pero bueno, este tipo de cosas aparentemente que parecerían tan simples, no lo son en la realidad, ¿no? Entonces, ¿y esto por qué? Porque estamos, como bien decías, uno de los llamados determinantes sociales de la salud es la pobreza. Así es. La falta de acceso a los servicios de salud. ¿Cuántas comunidades todavía no existe donde ni siquiera hay un centro de salud, una clínica para que puedan acceder y tienen que viajar hasta las cabeceras municipales para recibir atención? Y aquí sí yo quiero agradecer al hoy secretario de Salud, el doctor Mauricio Sauri Vivas, porque realmente tú sabes, Gina, que hemos estado trabajando en Tixcacaltuyú, municipio de comisaría de Yaxcabá, y las veces que es una entidad, desafortunadamente, donde no hay una clínica, donde no hay un médico, solo hay un asistente de enfermería, y esto pues obviamente le complica la situación de salud a las personas, y hemos logrado que nos apoyen con varias ferias de salud, llevando los servicios. Es más, recientemente me informaron que la última será el 11 de julio, lo cual agradezco infinito,
porque de verdad, más ahorita con las lluvias y toda esta condición climatológica que estamos viviendo, donde esto también son situaciones que se van sumando a que las personas pues puedan ver deteriorada su salud. Ya las existentes. Como podemos ver, tenemos todavía ese gran reto, pero Ligia, nada más déjanos ir a un pequeño corte y te preguntaría para que nos respondas en el segundo corte. Entonces, ¿sería una alternativa incorporarnos al proyecto del IMSS Bienestar y qué déficit tenemos de atención, de acceso directo a clínicas, en porcentaje más o menos, una idea general de cuántas poblaciones no tienen acceso a estos servicios como los que mencionas en Yaxcabá? Volvemos en un momento, quédese aquí con nosotras en Tiempo de Mujeres, estamos con la doctora Ligia Vera Gamboa. Estamos de vuelta ya en su programa Tiempo de Mujeres con la doctora Ligia Vera Gamboa, una investigadora de la Universidad Autónoma de Yucatán y activista por los derechos, pues de varias agendas que tienen que ver con los grupos vulnerados. Doctora Ligia, te preguntábamos ahorita si entre los retos que enfrenta el nuevo gobierno sería viable y beneficiaría a Yucatán la vinculación o la famosa firma del convenio con el IMSS Bienestar, por un lado, y si esto daría cobertura a al gran número de comunidades o municipios que no tienen acceso directo, como comentabas ahorita, con el municipio de Yaxcabá. Primero, Ligia, ¿qué tanto porcentaje de poblaciones no tienen este acceso directo y tienen que irse a las cabeceras municipales? Estamos hablando de cerca de un 30-40% de las poblaciones alejadas, ¿no? Estamos hablando de comisarías donde el acceso a veces es muy difícil, particularmente, y perdón que yo siga insistiendo en Yaxcabá, pero tiene muchísimas comisarías donde llegar incluso a ellas es muy complicado. Entonces, el que tengamos una clínica todavía lo hace más complicado, ¿no? En medicina, bueno, en primera, la pregunta, ¿beneficiaría a la población? Definitivamente sí. Habría un beneficio para la población el que Yucatán firmara el convenio IMSS Bienestar, que ya dijo el actual gobernador electo que sí se hará, ¿no? Y que ojalá esto se cuide mucho, porque una cosa es firmar un convenio y otra es que se operativice ese convenio y realmente beneficie a la población, ¿no? Por un lado. Por otro lado, tenemos que recordar, en esto que me decías, bueno, ¿cuánta población? Bueno, tenemos que recordar, o bueno, me gustaría decir, más que nada, que en medicina hablamos de diferentes niveles de atención, ¿no? Estamos hablando del primer nivel de atención, que es como lo más simple, entre comillas, que es la consulta externa, los medicamentos, el catarro, situaciones que no afectan la vida de manera grave, ¿no? El segundo nivel de atención, donde ya se requiere el apoyo de la especialización, ¿no? O sea, ya el médico general, el médico familiar ya no le permite, ¿no? Porque además así está estructurado en nuestros hospitales públicos, el sistema de salud, ¿no? Entonces tiene que recurrir a la especialización y esto es lo que conocemos como el segundo nivel de atención. El cardiólogo, el ortopedista, el endocrinólogo, el infectólogo, en el caso, por ejemplo, de VIH, en fin, ¿no? Y el tercer nivel de atención, donde ya se requieren cirugías muy especializadas, medicación muy especializada, ¿no? Y en este sentido, esto se va proyectando en función de la cantidad de población de cada lugar, ¿no? Yo creo que esto lo tiene claro el gobernador electo, ya que el accidente que sufrió, él mismo reconoció que en el espacio donde ocurrió el accidente no tenía cercano a una clínica con un segundo nivel de atención, ¿no? Entonces creo que esto es importante, ¿no? Porque desafortunadamente el primer nivel de atención es el que hace falta en muchos lugares. El segundo nivel de atención generalmente se pone en los lugares de mayor concentración, que serían, por ejemplo, hoy las llamadas jurisdicciones, ¿no? Que son Mérida,
que implica una serie de municipio de Mérida y otras más, ¿no? La jurisdicción de Valladolid, que es Valladolid y prácticamente todo el oriente, y la jurisdicción de Ticul, que es todo el sur del estado, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva es donde se deben tener los hospitales de segundo nivel, ¿no? ¿Y los y hay? cuando menos, Ajá. uno de tercer nivel, dada la cantidad de población que atiende. Los de segundo nivel sí existen, está al menos en Valladolid, el Hospital General, ¿no? En Ticul no existe, es uno que se empezó en Tecashi que nunca se terminó, Sí. ¿no? Bueno, en Mérida sí tenemos, por supuesto, y de tercer nivel, pues básicamente solo está Mérida, ¿no? Que estaría ubicado en el hospital Orán, el HRAPI, que es a nivel federal. Y el que pertenece al Seguro Social. O sea que tenemos un déficit muy notable, Ligia, que habría que trabajarse. O sea, cualquier agenda en términos de salud tendría que considerar este segundo nivel para el sur, que está totalmente desprotegido, y no centralizar todo en la ciudad de Mérida, que como podemos ver, bueno, una compañera nuestra que acompaña muchos casos de violencia, que es el caso de Adelaida Salas, una compañera activista que siempre nos dice, vean las condiciones en las que se está atendiendo a la gente en los diferentes nosocomios de la ciudad, o sea, hay una saturación. Entonces aquí un reto fundamental sería tener un hospital de segundo nivel en el sur, ¿sí? Mínimo, sí, y pues mejorar las condiciones de todos y obviamente pues un hospital de tercer nivel especializado a nivel regional, ¿no? Así es. Bueno, ese es el uno. Y bueno, en ya cuanto, hablando en cuanto a infraestructura, digamos. Sí, por supuesto. Básica. Bueno, en cuanto a infraestructura, y la infraestructura tiene que ir de la mano con el recurso humano. Sí, claro. ¿No? Que también tenemos escasez de personal, ¿no? Hay mucho recambio, a veces, no estoy justificando a nadie, pero a veces la enfermera, el enfermero, de repente la gente dice, me trata mal, ¿no? No es que le trate mal, a veces están doblando turnos, eso es muy cansado, agotador, porque se saturan, por eso caen en el síndrome de agotamiento, burnout. Entonces, llamamos el síndrome del quemado, pero bueno, entonces hay muchas cosas todavía que hacer, desafortunadamente todo, una vez más, nos lleva al presupuesto. Al presupuesto, la asignación de presupuesto. Aquí, Ligia, hay estándares internacionales hasta donde tengo conocimiento para que un médico, cualquier profesional, tiene un límite de atenciones, no sé, 15, 20 atenciones por jornada. Y generalmente nos encontramos en países como los nuestros, estados como el nuestro, con alto nivel de pobreza, poca asignación de recursos, y se les duplican las jornadas a estos médicos, a estas enfermeras, además, amén de los sueldos, ¿no? Que somos de los estados, pues el estado con mayor oferta laboral, pero también tenemos los peores salarios del país. Entonces, aquí nos enfrentamos primero a un problema de infraestructura, que es un gran reto, y segundo, a la asignación de recursos, que esto repercutiría no solamente a la infraestructura, sino también al personal de la atención. Es correcto. ¿Qué otros los retos? Sí. Mira, a mí me parece que hay muchos retos hoy día para uno, las enfermedades crónicas son una situación que no se puede desatender. Hemos visto que a lo largo del tiempo diabetes es una situación que ha ido en incremento. Vamos en incremento, ¿verdad? ¿No? Desafortunadamente. ¿Desde la niñez, Ligia? Bueno, si me meto a comentarte esto, nos vamos a llevar otra, pero hay todo un proyecto donde desde la primera infancia, los 1000 días, el programa 1000 días, se están haciendo cosas interesantes que bueno, a lo mejor en otro momento Ileana Fajardo, la actual directora de la Dirección de Nutrición, te podría apoyar y comentar. De acuerdo. ¿No? Y bueno, esto sería un punto, ¿no? Entonces, por supuesto, lo ideal es empezar la atención realmente primaria, como ocurre en países de primer mundo, donde desde muy temprana edad los niños aprenden a comer y van adquiriendo hábitos saludables para que en la edad adulta no desarrollen este tipo de Aparte de la diabetes, ¿qué otra enfermedad hipertensión, crónica?
¿no? Hipertensión arterial, por ejemplo, es otra, artritis. Que ¿no? viene también la hipertensión con el consumo de alimenticio Claro. y ejercicio, ¿no? Por otro lado, un programa que me parece que ha sido pues relegado es justamente el programa de VIH, ¿no? Donde si bien la atención se sigue proporcionando a quienes hoy viven con VIH, tenemos un serio problema en la prevención. ¿No? No hay recursos destinados a la prevención. Yo revisaba justamente en el fin de semana cómo Yucatán, desde 2019, en primer lugar nos llamaba la atención que estábamos detectando casos SIDA, cuando esto ya no se veía, eso se veía en el inicio de la pandemia. Y bueno, esto era un foco rojo. Luego vino 2020, 2021 y Yucatán ha estado danzando entre el quinto, segundo, tercer lugar a nivel nacional. A nivel nacional en casos nuevos diagnosticados por VIH, ¿no? Y esto nos lleva a varias cosas. Uno, si lo estamos diagnosticando, tendríamos que estar haciendo esfuerzos de información porque ha pasado algo interesante con VIH. O sea, hoy la sociedad, en particular las y los jóvenes, lo miran como una enfermedad crónica. O sea, hay medicamento, lo va a tomar toda la vida, no importa, entonces, ¿no? Pero no es así, porque no es lo mismo vivir con VIH que vivir sin VIH. Claro. ¿No? Aparte de la repercusión que tiene a nivel individual, a nivel social, a nivel laboral y también a nivel de costos para la salud, ¿no? O sea, este sería un programa que permanentemente tendría que asignar recursos muy fuertes para la atención. Y bueno, esto es algo que tendría que ser considerado. Y si bien hemos presumido que las primeras ferias de salud donde se ofrecían las pruebas, pues la gente al año se realizaba, ¿qué quieres? 400, 600, y hoy estamos hablando de cerca de 5,000. Nos falta todavía mucho más. Mínimo tenemos que hacer, como decía nuestro queridísimo Carlos Méndez Benavides, mínimo de 40 a 50,000 al año. Claro, ¿no? Para tener una Pero cobertura. Nuevamente, los insumos. No hay pruebas suficientes y si más detecto, pues más probabilidades de encontrar, y entonces tenemos que también trabajar con presupuestos para medicamentos. En fin, este es un programa que tiene muchísimos retos porque además sigue rodeado de estigma y discriminación, en particular de la llamada diversidad sexual. Sí, definitivamente. Y bueno, así rapidito, Ligia, porque es un tema muy complicado de la salud. Otra gran preocupación que tuvimos a bien estar de cerca el grupo de feministas con el sector salud, particularmente con el doctor Arsenio Rosado, quien implementó realmente unas brigadas muy interesantes, un programa muy interesante de salud mental, pero también nos encontramos entre los primeros lugares de problemas de salud mental a nivel nacional y particularmente de suicidio. Ligia, aquí entre lo que está dejando el doctor Arsenio y el sector salud, ¿cuál sería el siguiente reto? ¿Crees que sea una prioridad? Digo, tiene que ser prioridad, pero... Es una prioridad, tiene que ser una prioridad, pero cuando pensamos en salud mental, no solo tenemos que pensar en ansiedad, en depresión, sino que hay otras situaciones de salud agregadas, como pueden ser las adicciones, ¿no? Que es una situación que se ha ido incrementando en el Estado. Acabo de ver las cifras de hoy. Muy importantemente, y está afectando a nuestros jóvenes, ¿no? Entonces, esto también implica la salud mental, el alcoholismo mismo, ¿no? Entre otras, pero que además, cuando se viven en contextos de violencias, ¿no? Esto todavía se potencializa. Son los detonantes. Y nos lleva a, desafortunadamente, a ocupar los primeros lugares en intentos de suicidio y suicidios, ¿no? Entonces, hay un gran reto. Si bien se ha puesto una semilla a partir de esta administración con las brigadas a nivel estatal, todavía falta mucho por ir quitando. Primero, que la salud mental es solo para personas que están mal de la cabeza, ¿no? Como estos mitos todavía presentes. De esquizofrenia, psicosis, ¿no? Exacto, ¿no?
o que es para locos, que el electroshock, nada que ver, ¿no? O sea, la salud mental, desde que yo no me sienta bien conmigo mismo, ya mi salud mental está siendo afectada, ¿no? Y esto tiene que ver también con algo que nos lleva a otro programa, el manejo de las emociones. Claro, ¿no? claro. Que nos lleva justo a situaciones posibles de violencias. Así es. ¿no? Y que sabemos que es uno de los flagelos más serios que tiene el estado de Yucatán, ¿no? Donde si no es la violencia vicaria, es la violencia familiar, es la violencia de género, que de todos los días no dejamos de leer este tipo de noticias, ¿no? Y dentro de estas violencias, algo que a salud que si bien toda la violencia debe ser marcada por salud en las clínicas especializadas, algo que no podemos soslayar y que se vuelve un gran reto es la violencia sexual, porque tiene que ver con el programa de aborto seguro y la interrupción voluntaria del embarazo. Que es uno de los pendientes todavía que encontramos en esta administración y que deben ser atendidos. Ligia, es complicada la agenda de salud. Yo creo que estamos tocando algunos puntos neurálgicos que, si bien se resumen, si me lo permites, para pasar a otro punto, claro. Que primero la asignación de recursos para este sector salud que está rezagado, que ha sido uno de los pendientes que deja el gobierno federal y que a nivel estatal tenemos que atender con urgencia, y será, yo creo, desde mi punto de vista, el más importante que va a tener que atender el gobernador electo. Y si no, pues hay que presionar un tanto para que se cumplan estas expectativas. Asignación con recursos, para el sector salud, y aquí el legislativo tendrá la obligación, no solo a propuestas, sino también el compromiso del Poder Legislativo. Vamos a ver de qué están hechos estos nuevos legisladores, legisladoras, para ver si se comprometen con este sector tan importante, donde la asignación de recursos tendría que ser todas las categorías de la política pública, prevención, atención, vinculada también a la sanción, el sector salud con pues las omisiones y responsabilidades de tanto de instituciones como de profesionales en el ramo, y finalmente pues fortalecer las políticas públicas. El gran reto, también se ha comentado aquí, va a tener que ser con la infraestructura de segundo nivel en el sur, de tercer nivel en todo el estado, mejorando los servicios que existen o incorporando nuevos hospitales de tercer nivel, sobre todo en el sur del estado. Y atender estas agendas principales que tienen que ver con las enfermedades crónico-degenerativas, la salud mental, incluyendo adicciones, y todo el abanico de comorbilidades que tenemos en el estado, que ya la doctora lo ha explicado claramente. Ya con eso, tendrían que, ya tienen una buena chamba por el lado de la salud. Pero doctora, antes de que terminamos esta segunda parte de la entrevista, te preguntaría sobre la agenda, eres especialista también en esto, la agenda de género. Pues estuvimos trabajando todo el sexenio a favor y en contra, colaborando y cuestionando, a veces peleándonos con esta agenda de género que tú estás ya tocando a través del sector salud y que tiene que ver con las violencias. Yucatán ocupa uno de los primeros estados a nivel nacional de violencia familiar. Nuestro flagelo no son los feminicidios, no son otro tipo de violencias, sino la violencia familiar y de pasito la institucional, que no ha logrado cuajar en nuestro estado, a pesar de que ya está tipificada a través del legislativo. Los retos, Ligia, sí, justamente. Así en síntesis de la agenda de género. Justamente, el trabajo con VIH me parece fundamental, porque el VIH también afecta a las mujeres. Hace unos días yo escuchaba de un amigo común, que la señora que estaba apoyaba en la casa, de repente salió reactiva VIH, ¿no? Y entonces dices, bueno, esto justo es lo que no debería estar pasando, ¿no?
Entonces el VIH también afecta a las mujeres, debe ser parte de la agenda de género. Las violencias, hay una clínica en donde tendremos que seguir haciendo énfasis como un reto principal de la sensibilización y capacitación del personal a cargo de este tipo de clínicas, toda vez que si bien hay algunos turnos como el matutino, donde ya llevan mucho tiempo trabajando y hay una buena atención, no así los turnos nocturnos o los de fines de semana, ¿no? Donde la atención cambia drásticamente. Entonces, las clínicas tienen que estar muy bien supervisadas para que estén dando el servicio que realmente se requiere y no sean revictimizantes de las violencias. Esto es incorporar la perspectiva de género. Incorporando la perspectiva de género, incorporando, diría yo, la responsabilidad como funcionarios públicos, como servidores públicos. No puedo decir que quiten sus prejuicios porque son individuales, pero la responsabilidad de ser un servidor público implica darle el servicio que requiere la persona que llega, porque yo devengo un salario que me paga el Estado. Y si no les gusta, perdón, ¿no? Dentro de estas clínicas de violencias deberían de estar pues las clínicas de aborto seguro, del programa de aborto seguro, ante los casos de violencia, ya sea para prevenir el embarazo o bien para interrumpirlo en el caso de que una violencia sexual derivara en un embarazo no planeado, ¿no? Por otro lado, no podemos soslayar, y esto va de la mano con las clínicas de aborto seguro, los embarazos en adolescentes, ¿no? Particularmente los embarazos precoces que se dan entre los 10 y 14 años, generalmente por abuso sexual, ¿no? O por violación, que esa es otra situación que tiene que ver con esta cuestión de sensibilizar y la falta de habilidades psicoemocionales que hoy está retomando la nueva escuela mexicana, así como la falta de educación integral de la sexualidad, que no es una realidad todavía en este país. Y menos es la sanción, Ligia. Estos casos, hasta donde sabemos, bueno, hay un gran rezago en los procedimientos para sancionar a aquellos. La misma familia evita denunciar al hermano, al abuelo, al padre, al padrastro. Los trapos sucios se lavan en casa, ¿no? Sigue siendo esa una constante, pero si me permites, doctora, vamos a un corte breve, volvemos con ustedes. Estamos hablando de los retos del sector salud para el siguiente sexenio aquí en Yucatán con la doctora Ligia Vera Gamboa, catedrática de la UADY. Volvemos. Estamos de vuelta aquí en su programa Tiempo de Mujeres. Quisiera agradecerles a todas y todas las personas que nos siguen. Estoy muy agradecida por el recibimiento que nos dan cada semana viendo nuestro programa. La verdad, estamos muy contentas aquí, todas las participantes y los participantes de Tiempo de Mujeres, porque nos han cobijado, nos han recibido y eso es pues muy importante para nosotras. La función de este programa es visibilizar a las mujeres, reconocer a las mujeres. Cada que viene una mujer aquí es tratar de hacer un reconocimiento a muchas mujeres que muchas veces no se conocen en la vida pública, común, y que están haciendo el gran cambio por nuestro país y por nuestro estado. Así es que gracias de nuevo por su atención y esperamos que nos siga viendo aquí en este espacio en compañía de don José Moguel en los controles, que sigue sin dejarse entrevistar. Ya lo entrevistaremos para que nos cuente cómo le ha cambiado su visión de género después de tantas entrevistadas. Doctora, dentro de los retos del sector salud, que es lo que estamos abordando, los retos del sector salud para la siguiente administración aquí a nivel estatal, hablábamos de que, bueno, la sanción es uno de los pendientes, al menos es lo que estuvimos viendo las activistas. Falta mucha sanción ante el abuso institucional por omisión de atención, ya sea porque no tienen recursos, porque no están capacitados con perspectiva de género u otro tipo, interculturalidad. Es decir, todavía tenemos falta de recursos sobre todo, pero eso no exonera a que las instituciones tienen la obligación de dar un servicio sin revictimizar a los pacientes, a las pacientes.
¿Qué es lo que se requiere en términos de política pública? Porque bueno, esto se le llama como que transversalizar las diferentes perspectivas para poder atender a la población. ¿Qué pienso es otro de los retos? No sé cómo lo veas. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y a mí me parece fundamental esto que comenta Gina, porque transversalizar la perspectiva de género no es un si quiero, es un mandato. ¿No? Y como tal debe cumplirse, particularmente ahora que, como suele ocurrir en cada inicio de administración, vamos a ver muchos cambios de personal, muchos cambios de mandos de dirección, eso es y muy donde preocupante. estas personas no sabemos si traen esta perspectiva de género. Bueno, sabemos. Sabemos, no sabemos quiénes van a llegar. Sabemos que ¿no? en lo que llegan y la curva de aprendizaje de lo que es la perspectiva de género, y aquí nos iríamos a, esto da para otro programa que tiene que ver con perfiles o compromisos políticos. Justo. Y aquí es donde el gran problema, el gran temor que siempre tenemos cuando hay cambio de administración, inclusive dentro del mismo partido, ¿no? Vienen con su gente nueva, arrasan con los anteriores. ¿Cómo presionar a las autoridades para que los cuadros que ya están formados, capacitados, no solamente en perspectiva de género, sino altamente capacitados en sus áreas, no sean borrados y comencemos una curva de aprendizaje? Bueno, ese es como el primer gran reto que yo miro, urgente, y que tendría que ser a lo primero que estaremos pendientes quienes estamos a favor de los derechos humanos, ¿no? Como hemos dicho en otros momentos, las colectivas feministas en particular, somos Contraloría Social, ¿no? Y pues ahora no será la excepción. ¿Por qué? Porque a partir de estos perfiles que lleguen a estos puestos, tendremos que iniciar nuevamente en esta curva de aprendizaje capacitaciones. Y esto nos va a llevar un tiempo, ¿no? Entonces esto, a pesar de que tengamos que hacer las capacitaciones, no podemos obviar que estas tienen que ser cubriendo diversas perspectivas. En primera, la de derechos humanos como marco internacional y nacional. ¿Por qué? Porque el primer derecho es el acceso a la salud, que tendríamos que cuidar. Y cuando alguien llegue a un servicio de salud y no le den la atención o lo envíen hasta dentro de 6 meses a consulta, claro, o no hay su medicamento, estamos incumpliendo el derecho al acceso a la salud, ¿no? Por un lado, o sea, por eso la transversalidad de los derechos humanos no puede ser obviada. Por otro lado está la interculturalidad, ¿no? Porque es muy fácil decir, es que la persona tenía cita y no llegó, y pues claro, si no tiene trabajo, no tiene dinero para viajar, sobre todo si va a un segundo o tercer nivel de atención, pues se dice fácil desde estar afuera. Y viene, ¿no?, de una comisaría en Yaxcabá, precisamente. Por ejemplo, o solo habla maya y nadie del hospital habla maya, que interculturalidad no significa solo hablar la lengua del otro, ¿no? Sino es conocer las miradas que las personas tienen respecto de la salud, ¿no? Estas creencias que todavía pueden estar matizadas, pero que finalmente, mientras no se contrapongan a lo que yo como personal de salud indico, las puedo dejar, ¿no? Y a esto es muy importante. Y te voy a poner un ejemplo clarito. Y mi compañera, la doctora Norma Pavía de Yonoguchi también, gracias a ella conozco esta historia, ¿no? Cuando se estaba trabajando en otra comisaría Yaxcabá, que se llama Yaxuna, en esta comisaría se hizo una encuesta de nutrición. Y entonces era muy interesante cuando le preguntábamos a la gente, ¿usted come frutas? No. ¿Usted come frutas? No. Y veíamos sus patios con chinas, sí, mandarinas, mameyes, mangos. Y decía, a ver, y esto llamaba la atención. Hasta que un día alguien preguntó, bueno, la nutrióloga preguntó, oiga, usted me dice que no come frutas, pero pues no come las mandarinas, ¿no? Ah, no, sí, claro, sí las como. Entonces, ¿por qué me dice que no come frutas? Porque esos son frutos. No son frutas. Para la comunidad maya, la fruta es la pera, la manzana, la uva, lo que está afuera, lo que los eslogan y los comerciales nos dicen que son frutas. Uy. ¿Okay? No frutos, porque desde la cosmovisión maya de interacción de la madre tierra con
todo eso es un fruto. No. ¿No? Entonces, cosas como estas significan interculturalidad, impactan, por supuesto, la salud y otras situaciones cotidianas de vida, ¿no? Claro. Entonces, a eso me refiero con interculturalidad, ¿no? Pues ahí está, va a tener que incorporarse estas nuevas perspectivas interseccionales, ¿no? Por supuesto. Considerar la diferencia de género, edad, etnia, no es lo mismo. Hay que tener acciones afirmativas particulares, sobre todo para la gente mayor que tú y yo trabajamos. Sí, claro. Y que eso nos llevará a otra larga plática. Antes de que nos vayamos, Ligia, la agenda de género. ¿Cuál es la apuesta que seguirá el nuevo gobernador para la Secretaría de las Mujeres? Así directo te lo pregunto. ¿Perfil profesional o compromiso político? Pues hago votos que sea perfil profesional. Estaremos a la expectativa de qué pasará. Ojalá no me equivoque. Pues veremos así. Y entre los principales urgencias de la agenda de género, ¿cuáles mencionarías para cerrar nuestro programa, Ligia? Pues definitivamente yo creo que en salud, a quienes todavía están, insistir y dejar algo para no empezar de cero, que muchas veces es lo que ocurre con las nuevas administraciones, es que parece que no se había hecho nada y volvemos a empezar. Hay muchas cosas hechas y retomar lo que sirve y mejorar lo que no funcionó, ¿no? En ese sentido sería como la sugerencia. Y en violencia, donde se inscribe la salud mental, que se inscribe dentro de la salud mental, creo que es el principal reto al que hoy nos estamos enfrentando, con todos los asegúnes como la interrupción del embarazo, el embarazo en adolescentes, el abuso sexual, pero sobre todo, algo que espero que cambie con esta administración, es que ya no haya violencia institucional. ¿A qué nos referimos con eso para que la gente nos entienda y pueda y sepa que puede hacer denuncias por violencia institucional? Bueno, ¿Qué es primero, la violencia institucional? Justo lo que tú dices, ¿no? En primera, decirle a la gente que violencia institucional es una de las formas de violencia en las cuales las propias instituciones de salud, de educación, de lo que ustedes quieran, instituciones públicas, ¿no? Violentan los derechos de las personas cuando estamos en sus espacios, ¿no? ¿Fiscalía? Y esto, Fiscalía es uno, cuando me dice, ay señora, pero ¿cómo salió usted a la calle vestida de esa manera y a esa hora? Con razón la violaron. Por eso la violaron, ¿qué esperaba? 2, salud, violencia obstétrica. Señora, no griten trabajo de parto, pero qué bien abrió las piernas antes, ¿no? Se siguen dando esas prácticas. Ah, claro que se siguen dando. Yo conozco... A pesar del buen trato, que es un programa adicional que deben de seguir el personal de salud. Por lo otro dicen lado, en bajito ahora, en bajito. ya no lo dicen en voz alta. Las salpingotomías, por un lado, que se criticó que fueran obligadas en algunos estados, sí, claro, en el pasado, y que ahora pues se la brincan, y conozco a mujeres que han pedido el control natal a través de la salpingotomía y resulta que las dejan llegar al 6º hijo. La interrupción voluntaria del embarazo, resultado de una violación, que porque yo no estoy de acuerdo con hacer eso como personal de salud, entonces, pues no te niego un derecho sexual reproductivo. Entonces, eso es violencia sexual, institucional, y se puede denunciar por estas situaciones. Finalmente, la norma 046. La norma 046. Así, dinos rápido qué la es. La norma 046. Y si se hace o no se hace. Dentro de todo lo que implica la norma 046, porque son criterios para la atención de las diferentes violencias, en especial la violencia sexual, que posibilita la interrupción del embarazo como resultado de una violación, o la prevención del embarazo en el caso de una violación cuando nos enteramos en lo corto, ¿no? Eso se ha estado llevando a cabo, nos ha costado mucho, hay un gran equipo de trabajo en el programa de aborto seguro. Aquí un saludo al doctor, ¿cómo se llama perdón doctor, se me olvidó tu apellido ahorita, pero te mando un saludo muy muy fuerte.
y ojalá que sigas allá. Entonces hacemos votos porque este programa permanezca, ya que la 4T es de avanzada. Pues bueno, ahí está, la 4T es de avanzada, pero también la ciudadanía es de primer nivel. Así es que la ciudadanía tendrá que ser, como tú dices, doctora, la Contraloría para que estas urgencias, estos retos que tiene el sector salud, particularmente sean atendidos. Y pues ahí estaremos, ¿no? Como ciudadanas y ciudadanos Por para supuesto. ver cuál es el camino que siguen las autoridades. A quienes estemos de acuerdo con su elección o no, tendremos que apoyar porque es por el bien de nuestro Estado. Debe gobernar para todos, todas y todes. Y todos. Así es que, doctora, muchísimas gracias por esta entrevista. Agradecemos tu presencia aquí en la Revista Peninsular. Agradecemos a ustedes que nos han acompañado. Si les gusta, denle like. Nunca pido likes, ¿verdad? No, pero más que nada porque es una información que hay que dar a conocer. No solamente se trata de hacer famosas a las invitadas en este espacio, sino más que nada compartir una información que suponemos es de interés para la comunidad, que es uno de los objetivos de este espacio de comunicación. Les agradecemos a todas y todos, doctora. Madre. Hasta la próxima vamos a hablar sobre la tercera edad en la próxima. Dale, ¿qué te parece? Me parece. Un saludo para todas y todas, les esperamos, les abrazo con cariño.